Pero este es un estudio de cómo Dios espera que sus hijos, hijas, se comporten con Él, con su palabra y unos con otros como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Alguna vez ha experimentado animosidad entre cristianos? ¿O ha estado o escuchado de una iglesia donde un lado está en contra del otro? Yo escuché como eso. ¿No sería agradable poder evitar estos problemas continuos siempre y cuando el problema no esté relacionado con el pecado? A veces tenemos problemas con otros debido a diferencias, a veces, opiniones o nuestra expectativa de habilidad que no tienen nada que ver con el pecado. La forma en que se maneja una familia debe incluir amor, perdón, comprensión y paciencia. Estos son solo algunos ejemplos. Tal vez tengas hijos o recuerdes esto cuando estabas creciendo. Cuando los niños no se llevan bien, tal vez los padres tienen reglas para restaurar la buena comunicación. Es muy importante entre los niños. Lo mismo, lo sé, tengo 3 hijos. Necesito hacer esto todo el tiempo. La mayoría de las veces se llevan muy bien y gracias a Dios por eso. Pero también hay ocasiones entre los niños las que discuten y como madre tengo que gracias hermano. Muchas gracias. Tengo que intervenir y ayudarles a resolver su problema. Es muy importante. A menudo tengo que decirles que se disculpen y se perdonen. A veces después tengo que tratar el tema del resentimiento. Resentimiento. Gracias. Lo más útil es que las escrituras nos enseñan a perdonar y a no guardar rencor. Así, estas pequeñas discusiones entre mis hijos pueden ser también lecciones para toda la vida sobre cómo deben actuar como cristianos. Así, cómo debemos tener expectativas de nuestros propios hijos, Dios tiene expectativas de sus hijos. La Biblia nos ha dado pautas de mandatos muy claros y directos sobre cómo debemos interactuar unos con otros. Ahora, piense en esto. Si y cuando su hija o hijo se está portando mal, entonces usted le da instrucciones de cómo corregir el comportamiento. Y después de oír sus instrucciones a ellos lo ignoran completamente y desprecian su autoridad. O tal vez algún adolescente aquí ignora a sus padres. ¿Hay algún adolescente aquí lo suficientemente valiente como para hacer eso? No, comprendo. Pero debería haber consecuencias por el rechazo al liderazgo paterno. Es muy importante porque esta es la manera que un hijo va a aprender. Es muy importante que hay consecuencias. La respuesta es sí, debe haber consecuencias y tiempos de instrucción para prevenir su rebelión hacia la autoridad de Dios ha establecido, porque Dios ha establecido los parentes para enseñar a sus hijos. Dios no solo,
Ok, voy a poner a ese bebé aquí y chao, buena suerte. No tiene padres, es buena suerte. No, Dios puso hijos en una familia y Él ha establecido la autoridad. La madre necesita respetar su esposo y el esposo debería liderar su familia. Sí, es la manera que Dios ha establecido la familia. Y todos nosotras, tenemos nuestra parte. Hijos necesitan respetar y obedecer. Las mujeres necesitan respetar y ayudar a sus esposos. Y no es fácil, hermanas, no es fácil. Necesitamos la ayuda de Dios siempre. Y no voy a pretender que soy perfecta. No. Necesito perder a mi esposo cada día. Lo siento. Por favor, perdóname porque no hablé muy bien. Pero cuanto más infeliz crees que eres Dios con el rechazo y la rebelión de sus hijos cuando van en contra de su liderazgo y la instrucción de cómo debe interactuar entre ellos, entre nosotros, como una iglesia. ¿Cómo podemos decir que estamos bien con Dios cuando tenemos falta de perdón, amargura, falta de voluntad para pedir perdón, ira, malicia, envidia y chisme malintencionado entre nosotros? Entonces vamos a leer Efesios y hay muchos versículos vamos a leer. Entonces, ¿alguien quiere leer Efesios 4, 11 al 32, por favor? Ok, 4. Pero tengo otra versión. Ya, ahora sí. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable cada cual con su prójimo, hable en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Gracias, hermana. Entonces, estos versículos son llenos de sabiduría, como nosotras, toda la iglesia necesita actuar entre unos a los otros. Y es muy importante porque no obedecemos estas palabras como actuamos entre unos a los otros. Entonces, es muy importante que nosotras sabemos estas palabras y obedecemos. Si somos salvos, somos hijas de Dios. Y Él tiene la autoridad y el derecho de hacer que nos comportemos. Es nuestra responsabilidad saber lo que Dios dice sobre nuestras relaciones y responder correctamente. ¿Cómo podemos saber lo que Dios espera de nosotras con respecto a nuestras relaciones en nuestros hogares o en la iglesia? ¿Saben? Debemos leer y estudiar nuestras Biblias, sus Biblias. Pero qué terrible en el mundo, es muy triste, pero qué terrible si las mujeres en la iglesia pasan más tiempo viendo telenovelas. Qué terrible, porque van a aprender cosas muy malas y que leyendo sus Biblias. Qué vergüenza desperdiciar nuestras vidas aprendiendo de revistas, telenovelas y libros con temas impíos que al final nos llevarán por el camino equivocado de pensamiento. Solo tenemos una oportunidad de vivir para Cristo. Debemos estudiar la Biblia si queremos saber cómo vivir para Dios. Leemos algunos versículos que nos hablan de la importancia de aprender la palabra de Dios. Y en Salmo 119, 1 al 11. ¿Alguien quiere leer eso? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón de Dios, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados tus caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando te empiece a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarte de tu mandamiento. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, hermana. Y en versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Entonces, número 3, y necesitamos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado de no mirar o escuchar o leer cosas que son contrarias de la palabra de Dios y que tienen connotaciones mundanas o malvadas como cierta música o programas de televisión.
Debemos evitar esas cosas porque en última instancia aprenderemos de ellas. Es nuestra naturaleza. Los seres humanos como esponjas. es la realidad, especialmente los jóvenes. Los que vemos en la televisión, la música que escuchamos o las cosas que leemos acabarán afectando a nuestras vidas. Como madres es especialmente importante proteger a nuestros hijos también de estas cosas. Es parte de nuestro trabajo y es muy importante para nosotras a proteger a nuestros hijos de esas cosas. ¿Cómo podemos aprender a actuar correctamente? ¿Cómo podemos proteger nuestros hogares e iglesias del pecado? De nuevo, debemos ser diligentes para seguir y lo que aprendemos de la Biblia. Hacemos lo correcto al comportarnos como nuestro Padre Celestial quiere que nos comportemos. Vemos lo que nuestro Padre tiene que decir y seamos preparados y dispuestos a someterse a sus mandatos. Vamos a leer Santiago 1, 22 al 25. ¿Alguien quiere leer eso? Vemos en todos estos... lo siento. Lo siento. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos en todos estos versículos que hemos leído que es importante leer la palabra de Dios porque nos guiará y nos protegerá. Nos ayudará a vivir de una manera que es agradable a Dios y nos guardará de vivir una vida de pecado destructivo. También debemos obedecer la palabra de Dios en la forma en que nos instruye en tu actuar unos con otros y eso es muy importante. En Juan 13, 34 y 35 ¿alguien le gustaría leer eso? 13, 34 y 35. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor unos. Entonces, Jesús dice claramente que nos amemos unos a otros. En Efesios 4, 16 al 32, vemos muchos mandamientos sobre cómo relacionarnos. Vamos a repasar cada uno de estos malos comportamientos y veremos el buen comportamiento que puede reemplazar al malo. Si vamos a ser hijas que caminan, hablan y viven en la sabiduría de nuestro Padre Celestial, es importante que estudiemos esto. Vamos a ver el primero y el próximo vamos a ver el otro, pero no vamos a ver todos porque hay mucho. Pero vamos a ver el primero ahora. El primero que vamos a ver se encuentra a los versículos 17 al 24.
Ya, en Efesios. Entonces, Efesios 4. Aquí dice, esto pues digo y ¿cómo? Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. ¿Alguien más quiere leer esto? A ver, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos como hombres creados en Dios, en justicia y santidad de la verdad. Gracias, hermano. Entonces aquí nos dice que no vivamos como los que están perdidos. Debe haber una diferencia entre nuestra vida y la de aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Debe haber una diferencia en la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos vestimos, los lugares a los que vamos o no vamos, las cosas de las que nos abstenemos, como el alcohol y las drogas y más. Vemos en el versículo 18, aquí dice que el corazón de los perdidos es ciego. Ellos no pueden vivir para Dios debido a esto. Es imposible. Volvamos a Hechos 26, 18. Sí, 18, 26, 18. I am. Ya. ¿Alguien quiere leer eso? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, una vez que alguien es salvo, sus ojos son abiertos a las cosas de Dios. Y dice que son convertidos de las tinieblas a la luz. Primero de Pedro 2:9 a 2:9. Ya. Entonces, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, por favor, adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y gracias a Dios por eso. Habla de ser diferente. Entonces, ¿cómo es posible esta diferencia? Siendo llamado de las tinieblas a la luz. En Juan 8:12, Jesús declara que Él es la luz del mundo. Cuando lo hemos recibido, tenemos la luz de la vida.
Y no estamos ciegos para vivir para Dios. Tenemos la plena oportunidad de caminar en la luz de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Este versículo nos dice que los que siguen a Cristo no andarán en tinieblas. ¿Cómo seguimos a Cristo y vivimos en la luz de Cristo, leyendo y obedeciendo la Biblia? ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 119, 105? Sí, ese es un recordatorio de lo que es la luz, la Biblia, la palabra de Dios. A Cristo incluso se le llama la palabra. En Juan 1:1, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es Jesús. La palabra de Dios es esencial para nuestras vidas cristianas. Nos conduce a Cristo y una vez que lo recibimos, ilumina nuestros caminos para que vivamos vidas que glorifiquen a Dios y cumplan sus propósitos. Vemos en Efesios 4, en nuestro texto, 23 y 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que dice que que dice que renovemos el espíritu de nuestras mentes y que nos vistamos del nuevo hombre. La manera de hacer esto es leyendo y obedeciendo la Biblia. Pero también toma el rechazo, el pecado en nuestras vidas, que es el entendimiento que obtenemos del verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿recuerdas también Santiago 1:22? Dice, no somos oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. Entonces no engañamos, y es el versículo después, pero nos engañamos a nosotros mismos cuando despreocupadamente leemos la Biblia y no buscamos obedecerla. Necesitamos tener cuidado con eso. Dios toma esto en serio. Dios toma esto en serio. En Gálatas 6, 7 al 10. ¿Alguien quiere leer eso? No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien a su tiempo. Si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces aquí vemos cómo uno puede vivir la vida espiritual en este cuerpo. Podemos vivir espiritualmente para Dios ahora, y ya hablamos cómo eso es posible. Nosotras viviremos de toda palabra que salga de la boca de Dios, dice Mateo 4:4. Juan 4:23 y 24 dice, ¿alguien puede leer
23 al 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias. También somos capaces de vivir para Dios, porque una vez que alguien es salvo, ahora tiene al Espíritu Santo haciendo su obra en él, en esta persona. Entonces, 1 de Pedro 3:18 dice: dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos hace vivos espiritualmente. Busque en la concordancia de este versículo, y la palabra espíritu en algunas Biblias se escribe con mayúscula aquí, una letra mayúscula. Esto es para significar que aquel que quien se habla es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace vivos espiritualmente para poder adorar a Dios. El Espíritu Santo también nos sea como un tipo de firma de Dios. Dios tiene su sello en nosotros una vez que ponemos nuestra fe en Cristo para salvación. Dice en Efesios 1, y me encanta eso, porque es un hermoso verdad de la palabra de Dios. Dios tiene su firma como una firma. Efesios 1, 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí leemos: el Espíritu Santo también mora en nosotros. Primero de Corintios, y casi terminamos en unos minutos. Pero Primero de Corintios 6, 19 al 20 dice. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? ¿No ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que sirvamos a Dios con sinceridad, veracidad y obediencia, o obedeciendo la Biblia y rechazando el pecado. Él es digno de nuestra obediencia. Él compró la iglesia con la sangre de su propio Hijo, que leemos aquí. Él compró la iglesia con la sangre de su propio Hijo Jesús. La iglesia, que está hecha de individuos salvos, pertenece a Dios. Esta es su iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Es su iglesia. Compró la iglesia con la sangre de su Hijo.
no somos dueños de ella. No somos. Yo no dueño esta iglesia. Ustedes no. Nadie, solo Dios. Entonces, esa es su iglesia. Somos parte de ella. Somos mayordomos de ella. Primero de Corintios 6, 19 y 20 enseña esto como acabamos de leer. Por Dios podemos ser salvos y por Dios somos hechos vivos espiritualmente y podemos vivir para Él. Todo lo que somos o tenemos como cristianos, como nuestra salvación, la sabiduría que nos es dada para vivir para Dios y la habilidad de vivir para Dios, todo nos es dado por Dios. No es nada de nosotros mismos. No. Es todo de Él. La única parte que tenemos es ser fieles y obedientes con lo que nos ha sido dado por Dios, como buenas hijas piadosas, hijas que actuamos con sabiduría, porque vamos a vivir este libro, vamos a llevar este libro y vivir este libro y hacer que lo dice, lo que dice, gracias. Voy a aprender español un día. Pero toda la gloria, toda la alabanza es para Él, que vivamos para aquel que es digno. Él hizo el camino para que nos reconciliáramos con Él. Si somos salvos, es el nuestro Padre Celestial. Con la ayuda de la Biblia y el Espíritu Santo y nuestro rechazo al pecado, vivamos en obediencia a Él. Cuando hagamos estas cosas, no estaremos viviendo como el mundo que rechaza y desprecia a Dios, como leemos en nuestro texto, Efesios 4, 17 al 24. En la próxima lección comenzaremos a estudiar asuntos, relaciones. El primero será el tema de la mentira, como leemos en el versículo 22 de Efesios 4. Veremos lo que dice la palabra de Dios acerca de la mentira y veremos lo contrario cuando actuamos en obediencia, que es decir la verdad. Entonces, oremos. Dios Padre, gracias por su palabra. Dios, gracias que nosotras podemos ser sus hijas, Dios. Por favor, ayúdanos para vivir por usted, no por nosotros mismos. Dios, su plan es más grande y nosotras necesitamos ser sabiduría de su Biblia, Dios, para vivir nuestras vidas en una manera que es agradable de usted, en una manera que va a dar gloria en su iglesia, porque es su iglesia y necesitamos tener cuidado cómo nosotras actuar como sus hijas en su iglesia. Es muy importante porque todas de nosotras queremos dar gloria de ti, Dios. Cada palabra que salir de nuestra boca, cada pensamiento en nuestras mentes, cada cosa, queremos ser agradable de usted, Dios. Por favor, ayúdanos. Necesitamos su ayuda, Dios, porque nuestra carne es débil, pero el espíritu es
es tan grande para ayudarnos, Dios. Y gracias por su palabra. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias que nosotras podemos no obedecer el carne, pero podemos obedecer su palabra porque tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. Tenemos la luz de Cristo en nuestras mentes. Tenemos la luz de Cristo en nuestras manos cuando nosotros leemos la Biblia. Ayúdanos, Dios, por eso. En el nombre de Jesús. Amén.